Quien estuvo ahí hoy a la tarde es nuestro compañero de trabajo, Carlitos Figueroa. Carlitos. ¿Se escucha? Sí, hola, ¿cómo andan? Sí, se escucha. Buenas noches. En vivo. Adelante. Buenas noches. No, bueno, es una situación muy compleja. Lo que yo quería aclarar con respecto a la toma y el tema de los migrantes, digamos, cualquiera que recorre los barrios, que conoce un poco la realidad, sabe que ninguna colectividad de migrantes se le va a ir a ocurrir ocupar un espacio público. Son gente que lo que menos quiere tener es problemas, salvo obviamente los que participan del delito organizado, como también hay de todas las colectividades, argentinos de todas las nacionalidades. Pero ninguna colectividad se le ocurre de por sí ir a tomar un espacio público. ¿Qué es lo que crees que está pasando, Carlitos, ahí? Vos que conocés la zona, que sos un militante social que trabaja ahí. A ver, lo que se dice en el barrio, digamos, Sí. Hoy estuvimos todo el día ahí recorriendo, caminando, es que muchos de los referentes, de muchos de los que tienen el control territorial, que son con quienes el macrismo construye política durante los últimos 3 años en esos lugares, empezaron a impulsar tomas desde hace 10 días en varios sectores de Soldati. Digamos, la única toma no es la de Indoamericano, hay 2 o 3, 4 tomas más. Una aclaración igual. Sí. Con esto no quiero ni responsabilizar, ni decir que hubo una decisión por parte del gobierno de la ciudad, ni mucho menos. Digo, la gente con la que el gobierno de la ciudad eligió construir política durante estos últimos 3 años fue la que lo impulsó. ¿Esa información vos la tenés, Gabriela? Mira, yo te digo, se juntaron, tal como dice él, una cantidad de situaciones. Hay temas que por ahí la gente no sabe en general, porque hay elecciones en la Villa 20. La elección en una villa es muy importante. El delegado que se queda con la villa tiene de alguna manera, entre otras cosas, la relación con el gobierno, con los planes sociales, con una cantidad de cosas. Hay elecciones en la Villa 20, unas elecciones muy complicadas, entre el dirigente histórico, digamos, que está muy ligado al macrismo, y dirigentes nuevos, más de izquierda, que están compitiendo. Macri anuncia esto, que van a lotear y dar escrituras de la Villa 20. Hoy lo desmintió Macri. Hoy lo desmintió. No, el gobierno anunció que se iban a otorgar antes de fin de año. En la conferencia de prensa hoy lo desmintió. Bueno, Macri es capaz de decir cualquier cosa, digo, también... Hay elecciones también en la Villa 3, en Piletones, digamos, se está dando un proceso de renovación y de democratización en las villas del sur de la Ciudad de Buenos Aires que pone de algún modo en peligro esta situación de privilegio de los referentes con los que se venía trabajando en los últimos años. Igual yo, discúlpame, sí. Yo creo que esas 2 o 3 horas o 4 de la tarde, donde el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional se miraban y decían... sos vos, te toca a vos, te toca a vos. Mientras los vecinos se enfrentaban en el sur de la ciudad, no tendría que haber existido. No tiene ninguna razón de ser ver el espectáculo de dos gobiernos acusándose mutuamente. Te traslado la pregunta. La ciudad de Buenos Aires hoy tiene una policía. ¿La policía que tiene estaría en condiciones de controlar la situación? No, la verdad la verdad es que no, digamos. Y yo creo que el gobierno nacional puede tranquilamente controlar la situación sin que por esto tenga que reprimir, ni que haber muerto, ni haber balas, digamos, para nada. El gobierno nacional tiene una cantidad de fuerzas de seguridad que se supone que son democráticas y que respetan los derechos humanos y que podría intervenir en la situación sin que esto signifique llamar a la represión, ni mucho menos. Bueno, vamos ahora a ver el testimonio de un representante de la Junta Electoral de la Villa 20, un testimonio que consiguió Carlitos Figueroa, que quizás nos va a ayudar un poco para entender toda esta situación. Con los que estábamos evaluando, la cosa que salió a decir el jefe de gabinete de Macri... Que iban a dar títulos de propiedad a los habitantes de la villa. Nosotros conocemos a una persona que le dicen el comandante, se llama Enrique Rodríguez, que siempre trabajó con todo el gobierno de turno, ahora está con el PRO. El planteo de este señor, entre comillas, era de que él le decía a la gente que el gobierno de él prometió dar título de propiedad a la gente que vive en el asentamiento y en la villa. Y que ellos le dijo a ellos para que ocupe todos los predios para que pueda conseguir el título, que tiene que aprovechar esta oportunidad que el gobierno de la ciudad iba a dar título, y que por eso fue esto que pasó. Están jugando con la necesidad de los vecinos. Nosotros estamos por acá, por Bueno, ese es el testimonio que escuchamos de un miembro de la Junta Electoral de la Villa 20. Y la pregunta que quería hacer Guillermo tenía que ver con... Claro, ¿cómo se sale de todo esto, digamos? A ver, tenemos una situación que hoy no la podemos resolver, que es la vivienda de la gente. Con 5.000 viviendas por año construyendo a todo vapor, tampoco se soluciona en lo inmediato. Hay lugares, parques, calles tomadas. ¿Cómo se resuelve esta situación en lo inmediato? Porque tampoco está bien que tomen espacios públicos y algo hay que darle a la gente, digamos, hay que solucionarle de alguna forma
esa necesidad que tienen porque están desbordando, me parece, las villas, ¿no? Por lo que entiendo yo. Entonces, ¿qué se hace? Sí, yo creo, hoy Macri mencionaba muchas veces lo que había pasado en Brasil, y la verdad es que lo que no menciona de Brasil es que Lula construye, creo que son 30.000 viviendas por mes desde que empezó su gobierno. En Pernambuco inauguran de acá a fin de año 13.000 viviendas. Digo, la cifra de cantidad de viviendas que se están entregando en Brasil realmente habla de una política social como fue el Hambre Cero, que en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de este país, deja mucho que desear. De todas maneras, yo creo que efectivamente el tema de la vivienda es muy complejo, porque así como esa gente necesita vivienda, mucha gente de clase media que no tiene acceso al crédito también necesita vivienda, y el Estado tiene que mediar en todo eso. Cuando yo digo se retiró el Estado, es porque cuando el Estado llega tarde, llega para reprimir, ¿entendés? Llega para disolver un conflicto. El Estado tiene que estar antes de que se provoque un conflicto. Pero ya llegó tarde, ¿ahora qué hacemos? Ahora tenemos hay que parques sentar... tomados, tenemos situaciones. No, a ver, yo creo que la gente del Porque parque está claro tiene que no se puede matar a la gente. Obviamente, si no matamos a nadie, se acabó, no es la idea, digo. O sea, Hay cosas para hacer, lo que no se puede hacer es lo que está haciendo por eso ahora. No, digo, hay que sentarse a hablar y a negociar. Digo, nosotros hemos pasado meses para disolver un conflicto de casas tomadas, porque te pasabas meses y los que pero van a en un trabajar parque vos son negociás los con uno y se te dirigentes mete sociales. otro por atrás, digamos. No, digo, para eso tienen que estar las fuerzas de seguridad para permitir que los que están dentro del parque, dentro del parque no entra nadie más, se hace un censo y se negocia y se traslada y se saca a esta gente. Esta gente no puede quedar en el parque porque el parque es un espacio público. Ahora, no se los puede sacar con represión ni nada por el estilo. Hay que hablar, hay que negociar y hay que buscar sobre todo, creo que vos también lo decías antes, efectivamente muchas veces todos tenemos sentimientos egoístas y sentimientos. Ahora, el Estado se supone que es la representación de los sentimientos más altruistas de la sociedad. O sea, no puede ser que el jefe de gobierno diga hay que echarlos porque son bolivianos. El jefe de gobierno tiene que decir tenemos que tratar de convivir todos porque esto es una comunidad organizada. Digo, entonces me parece que la voz del Estado es muy importante. ¿Había La voz unas del Estado rejas en el necesita parque que fueron levantadas? En su momento se rejó el parque. Es que fue abandonado. Yo te digo, el responsable de la política para el sur de la ciudad de Buenos Aires de estos últimos 3 años... Que es la Corporación Sur. Que es la Corporación Sur, que se supone que tiene herramientas para ejecutar más rápido. Es un señor... Digamos que es la homóloga de la Corporación Puerto Madero. Puerto Madero. Bueno, a Macri que le gusta entienda, digamos, tanto hablarle a los porteños de todo lo que hacen los porteños, el presidente de la Corporación Sur es un señor misionero, que se llama Humberto Schiavone, que fue el jefe de gabinete de Ramón Puerta, y que la verdad es que no hizo nada durante estos 3 años, y después ahora se fue para ser el jefe de campaña. Bueno, igual el problema no es que sea Macri. misionero, Gabriela, sino No, el problema es que es el jefe de gabinete de No, que hizo Puerta. política en Que lo que Misiones. vino a hacer Está bien, acá- su carrera política la hizo en No, no Misiones. digo eso, lo que estoy diciendo digo, como- es un dirigente que no conocía la ciudad de Buenos Aires, mucho menos el sur de la ciudad de Buenos Aires, que es un apadrinado político de Ramón Puerta, que está involucrado en la causa de las escuchas, porque su papá tiene que ver con los jueces misioneros, y que la verdad es que se dedicó a esto que termina mal, que es hacer política y a creer que se recluta política entre la gente vulnerable. Para mí el número es 81, ¿no? La cantidad de viviendas que se hicieron, que hizo el Estado, porque está claro que el desarrollo en Belgrano, en Palermo, en Caballito, lo hacen los privados, ¿no? La vivienda social. La vivienda social la tiene que hacer el Estado. Fíjate que es la misma lógica que hubo con la toma de las escuelas, subejecución del presupuesto. Sí, sí. Y acá está lo mismo, subejecución del presupuesto en áreas clave como construcción de viviendas. ¿Vos sabés cuánto es el presupuesto ejecutado? El IBC creo que ejecutó el 12%. 18. Lo mismo, Igual, Guillermo, estamos en diciembre. En Lugano lo único que se hizo Bueno, fue la Greenfield. Lo único que hizo fue la Greenfield. Yo soy de Lugano. Yo igual Lo único que se hizo fue la Greenfield. Me quedé con la pregunta de Guillermo. Me parece que hay una situación caliente que no se resuelve con la política de fondo que debió haberse hecho, que es hoy Lugano. Esa zona, Soldati, está prácticamente no solo desolada, sino en manos de grupos que se están cagando a tiros. ¿Cómo resolvemos eso? A mí me da la impresión que el gobierno nacional tiene que dejar en claro la inoperancia que evidenció la metropolitana para resolver el conflicto y hacerlo, no del modo que lo hizo hace 48 horas, ¿no? Porque vimos a la Policía Federal ensañarse y cebarse contra la gente, algo que no queremos ver de la Policía Federal y que no va en consonancia con lo que el gobierno nacional viene planteando en términos de lo que es control de manifestación pública. Además, hay un marco que es complicado en realidad. Yo estaba viendo que desde el Ministerio del Interior, desde el 2004 hasta el 2009, se resolvieron situaciones de erradicación 736.000 y algo, y un poco más, en Argentina. Ahora, cuando vos das ese Erradicación derecho... de extranjeros en Argentina. Claro, se entregaron toda esa cantidad de DNI, Sí. digamos. Cuando vos das ese derecho, necesariamente el siguiente derecho que viene es el de la vivienda.
Bueno, Entonces, No le podés a la digamos, casa a ver. diciendo no es así, No. digamos, porque no todos los... A ver, nosotros estamos trabajando en una ley. No, pero en este hablo momento- desde la subjetividad del que recibe un DNI y ya tiene ese derecho, que es Ya es ciudadano. ya es ciudadano. Está bien, pero digamos, la Constitución, sobre todo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es muy garantista en ese sentido y garantiza el derecho a la vivienda digna, a la salud, a la educación. Esto no quiere decir que haya que darle una vivienda a cada uno. De hecho, una cantidad de gente tiene que ahorrar, sacar un crédito, trabajar, digamos, una cantidad de cosas para ahorrar para llegar a esa vivienda. Lo que el Estado tiene que garantizar es que no se llegue en situaciones de extrema vulnerabilidad, que ese proceso no se desarrolle en condiciones de extrema vulnerabilidad. Y ahí es donde está fallando el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos trabajando una ley que pone que pone una ventanilla única para que no existan más los punteros ni nada en el reclamo social, se llama Ley de Garantía y Protección de Derechos, pero que pone algunos requisitos. Por ejemplo, vivir durante 2 años en la Ciudad de Buenos Aires para poder acceder a determinadas prestaciones sociales que tienen que ver con el ingreso ciudadano, con el acceso a la vivienda, para garantizar una estabilidad de esa familia. Ahora, todo esto lo puede garantizar el Estado en un marco de no fomentar, como se viene fomentando a través de los punteros macristas, el enfrentamiento entre vecinos, digamos. Ahora hay que sentarse no solo con los que están en el parque, sino también con los que están afuera, para ver que todos sientan que sus derechos son garantizados y que el Estado no está laudando a favor de uno o del otro, sino que sencillamente está trabajando para que siga el entramado social, ¿no? Bueno, vamos a despedir el día de su cumpleaños a la ¿Me puedo ir a legisladora soplar las Gabriela velitas? Cerruti. Gracias, Gabriela. Gracias. Vamos ahora, muchas gracias, Gaby. Es muy interesante escucharte como siempre.